Lorena, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Muy bien. Bueno, Estamos contentas. así es. Estamos, a pesar de todo lo que está pasando, sí, Ustedes. yo estoy contenta. Nos lleva la esperanza. Nos lleva la esperanza. Tanto año de presión. El feminismo nos tiene así muy bien, entonces, y bueno, estoy contenta porque está acá Analía Más de la Coalición Argentina por un Estado Laico. Aplausos. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Hola Analía. Te vamos a pedir que chapes el micrófono, Analía. Sí. Chape Te escuchamos. Acá está. Presión tucumana. Bueno, Analía es además secretaria de laicismo de la Federación Argentina LGBT+, LGBT+, y además es docente de la Universidad de La Plata. Y de la Universidad de Madres y de la UBA, que este año en la UBA por primera vez abrimos un seminario que se llama, es muy sutil el nombre, se llama Derechos Sexuales y Reproductivos y Reproducción Voluntaria del Embarazo. Bien. Un nombre en clave. Cero metáfora. Bueno, contanos un poco, porque si está esto que hablábamos un poco fuera del aire, acerca de cómo explotó la campaña de laicismo en los últimos meses, también un poco, no sé si a caballos, pero sí a raíz o en conjunto con lo de campaña por el aborto, pero la campaña por el lejos comenzó hace mucho tiempo, no es de ahora, no es que se les ocurrió hace 2 meses empezar con el tema de las apostasías o con el pedido para que bajen las imágenes religiosas de los edificios públicos. No, ya en el 2008, 2009 había una organización que se llama No es mi nombre, es el lema, y se llama Apostasía Colectiva. Y en el 2009 estábamos en plena campaña por matrimonio igualitario. De hecho, vine acá a Tucumán y los conocí a todos ustedes. Porque por la Federación Argentina LGBT habíamos presentado el proyecto de ley y estábamos militando los amparos y el proyecto. Y en ese momento nos dimos cuenta que el actor principal, el opositor, era la Iglesia Católica y parte de la Evangélica. La Iglesia Católica, la autoridad jerárquica superior máxima, era el señor que se llama Jorge Bergoglio. Y había una diputada, Cintia Jota, evangélica, que había presentado un proyecto de ley que se llamaba Libertad Religiosa, que en realidad, cuando lo leías, de lo que menos se trataba era de la libertad, y dijimos, tenemos que juntarnos. Y ahí formamos la Coalición Argentina por un Estado Laico, gente de distintas organizaciones, y desde ahí empezamos a trabajar el tema del laicismo, con apostasías, presentando proyectos de ley, presentándonos en las audiencias públicas. Y el 8 de agosto se nos ocurrió, en el marco de la vigilia por la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, bajar como siempre con nuestra mesita. Yo bajé así con mis 2 caballetes y una tablita. Recién te contaba que en la esquina compramos una cartulina y pusimos, haga fila acá, apostate y tal. Y cuando por suerte había una señora que tenía fotocopiadora al frente. Sí. Y había una cola, hacía una fila impresionante, y se preguntó dónde estaba. Hacía un frío terrible. Llovía. Estábamos con 2 o 3 compañeros, mi pareja, los hijos de mi pareja, y no dábamos abasto. Y en esas horas y con ese clima, recibimos 1.300 apostasías. Nosotros estamos acostumbrados a 20, 30 y a veces un éxito, ¿verdad? Gente 1.300. Ahora la campaña se difundió por todo el país. No solamente fue ese 8 de marzo, sino que hubo apostasías en Paraná, en Tucumán. Bueno, a raíz del 9, cuando se rechaza a la madrugada el proyecto de ley, nos empiezan a llamar, no solo gente que no nos encontró, que no pudo llegar, por eso el sábado siguiente hicimos una en Calle de Corrientes, una esquina muy céntrica de Buenos Aires, y cuando llegamos de nuevo, la avenida Corrientes tiene una cuadra entera de gente, familias enteras esperando. Sino que nos empiezan a llamar, por ejemplo, la FARC LGBT, la Federación Argentina LGBT, tenemos como 150 organizaciones en el país, llamaron de todas, de Neuquén, de Córdoba, de Tucumán, de Jujuy. En Jujuy me llama un compañero y me dice, queremos hacer apostasía. Digo, bueno, fíjense cómo organizar en la provincia, tratamos de ayudar. Me llama al día siguiente, me dice, formamos la Asamblea Popular para la separación de la Iglesia del Estado. Maravilloso. Y además los medios internacionales, o sea, no solo cubrieron los medios nacionales. Hay una nota, un video que armó el Corriere de la Sera, que se queda en un diario hasta de derecha italiana, maravilloso, con notas a Nora Cortini, a mí, bueno. Televisión alemana, inglesa, bueno, la francesa, que tiene una tradición de Estado laico. La lectura afuera es la reacción ciudadana ante lo que ocurrió con la ley de interrupción voluntaria
tal la indignación de haber escuchado a esos 40 senadores y senadoras que se negaron o se abstuvieron con fundamentos absolutamente dogmáticos y religiosos y con un bajísimo nivel intelectual, realmente lamentable. ¿Hay alguna provincia que haya tenido mucha gente, que de repente mucha gente haya hecho la apostasía, en particular que les haya llamado la atención? Todo depende del contexto, porque me llamaron el día 24 que entregamos las apostasías, casi 4.000 apostasías en la conferencia episcopal, que es el órgano, porque resulta que el 8 no había solo gente de Buenos Aires, había mucha gente de todas las provincias. Algunas compañeras acá tucumanas hemos recibido las apostasías. Sí, yo hice la apostasía. Sí, Justo interpretado. y entonces había que entregarlo a un lugar que a su vez las dirigiera a los distintos lugares de las provincias del país. Pero que venía esto. Toda la conferencia episcopal, pero no la conferencia episcopal. Sí, si alguna provincia había sido particularmente... Y me llaman, por ejemplo, Bariloche, que hubo 200 apostasías, que para es un lugar que para hacer la primera vez, y lo mismo en Paraná, en Córdoba incluso están las filmaciones, que es entrando y saliendo la gente del episcopado y la gente haciendo la cola para apostatar. En algunas provincias hubo problemas. Por eso el 24, además de presentar las apostasías, que fue un día muy feliz para mí, le presentamos una nota pidiéndole que haya un criterio unificado en todo el país, porque los compañeros de algunas provincias tienen problemas que no en otras. Exactamente, acá en Tucumán también se hizo una apostasía colectiva el 24 y el obispado no quiso recibir a la apostasía porque decía que faltaba documentación, en algunos casos la fotocopia del documento, en otros estaban pidiendo una fotocopia del acta de bautismo. No hay un criterio unificado y eso, nada, se lo lee como una obstrucción de la iglesia para recibir. En realidad, el Código Canónico dice 2 o 3 cosas muy básicas y de hecho no haría falta. Nosotros también, lo único que pedimos en el formulario, los datos personales y la fecha o fecha aproximada del bautismo y el lugar, si en qué iglesia o parroquia. Y pedimos que acompañara una fotocopia de DNI por las dudas, pero no es porque no está en ningún lado que se pida. Son obstáculos en el obispado, creo que de Quilmes, por ejemplo, cuando hay gente menor de 16, 17 años que viene a apostatar y le han dicho que no, porque escúchenme si está la firma de los padres y las madres están de acuerdo. Me dicen, no, es un acto personalísimo. Y digo, pero resulta que te llevan un crío de 2 meses que no dice ni hola y vos lo bautizás. Tampoco le estás preguntando siquiera, ¿no? Que a los 16 años, según el Código Civil, podés decidir sobre tu salud, podés manejar, podés votar, pero no te podés ir a una institución que te discrimina. Claro. En Argentina, digamos, el Estado es laico, dentro de la Constitución está marcado así, Sí. pero sin embargo, digamos, tenemos todos estos obstáculos. Por ahí para contarle, a todas y a todos, ¿qué implica que sea laico? ¿Por qué tenemos que remarcar la necesidad de hablar de la laicidad del Estado? Yo prefiero siempre, me encanta tu pregunta porque siempre prefiero decirlo en positivo. Para mí el Estado laico no confesional, o un Estado donde está separado de las cuestiones religiosas de la pública, de las cuestiones de derechos civiles, políticos, económicos, es que para mí es el único sistema en el que podemos vivir pacíficamente gente que tenemos distintos planes de vida, distintas opiniones. Y un Estado laico es un Estado donde no hay ninguna religión impone una moral hegemónica determinada a toda la población. Solo en el Estado laico se respetan todas las religiones, porque todas pasan a tener el mismo valor, así como la gente que digamos, atea, agnóstica o indiferente, que tiene derecho a su libertad de conciencia y debe ser respetada. Es decir, es el único sistema en el que podemos vivir lo más felices posibles, respetándonos unos a otros. En esto, la Iglesia ahora, como un poco en reacción a la campaña que se viene haciendo, la apostasía, ha hecho como, se ha sentido tocada supuestamente y va a empezar un proceso en el cual van a dejar esos 130 millones para que reciben de parte del Estado Nacional, ¿no? ¿Qué opinión te merece eso? ¿Es real? ¿Lo van a hacer? ¿Y qué incidencia tiene? Yo no sé si lo van a hacer. 130 millones es mucho, pero en el marco de lo que se llevan por año es un vuelto. Claro. Es muy, muy poco. Eso no cuenta los subsidios a las iglesias católicas, ¿no? Nosotros calculamos que reciben por año más de 30.000 millones de pesos
no solo en sueldo, lo de los sueldos es lo de menos y es lo más fácil de atacar porque surgen a raíz de 5 decretos de la última dictadura cívico-militar eclesiástica. ¿Puedes repetir el último número? ¿Cuánto? Más de 30.000 millones de pesos. 30.000 millones de pesos. Sí, ¿Y eso qué incluye? ¿En qué? Digamos, cuando nosotros hablamos de apostasía es un acto individual, digamos, la apostasía la consideramos un hecho político cuando es colectiva, pero es un paso. Lo que queremos es que exista, digamos, la presentación de proyectos de ley, que se debatan y que realmente vivamos en un estado laico. En cuanto al financiamiento, incluso no es lo único que atacamos, o sea, el financiamiento es una parte. En cuanto a tu pregunta, te digo que además de los sueldos a obispos, arzobispos, sacerdotes, hasta seminaristas, nosotros pagamos el estudio de los seminaristas, y los sueldos de un arzobispo, por ejemplo, es el 80% de lo que gana un juez de primera instancia. Después tenés las capellanías, el vicariato castrense, o sea, la unión de ejército, iglesia y Estado, donde el vicario castrense tiene el rango de subsecretario de Estado, o sea que gana unos 150.000 pesos de sueldo más o menos. Pero además tenés arreglo de templos en todo el país, tenés exenciones impositivas y aduaneras. Por ejemplo, en Buenos Aires, la Facultad de Filo de la UBA le cortaron el gas por no pagar, pero la UCA, que tiene unos edificios preciosos en Puerto Madero, no paga ningún tipo de impuesto ni de servicio. Después tenés donaciones. En la Ciudad de Buenos Aires hace 3 años se le donaron 20 inmuebles preciosos en la Ciudad de Buenos Aires y eso ocurre a niveles provinciales y municipales. O sea, después del Estado Nacional es la persona jurídica más rica en inmuebles de todo el país. ¿Y esto es solo con la Iglesia Católica? Y tenés la cuestión de escuelas confesionales, que es el número más grande y depende de cada provincia. En Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, de 5 escuelas privadas que se subsidian, 4 son católicas. Se subsidian algunas de otras religiones, pero el 90%, digamos, de las escuelas confesionales que se subsidian son católicas. Escuelas donde se nos baja línea, educación católica es de que se nos baja línea en contra de los derechos de las mujeres, la diversidad sexual, etc. O sea, les pagamos para que batallen contra nuestros derechos. Exactamente. Ahora, ese financiamiento oculto que va por el lado de las donaciones, esto es parte, digamos, se puede acceder a esta información pública, está registrado en algún lado, hay formas de pedirlos. Bueno, como abogada te digo que es de una dificultad porque a través de los siglos han constituido una especie de maraña que es muy, muy difícil de encontrar porque no es que tenés una cuenta bancaria que dice Iglesia Católica, han creado una cantidad de personas jurídicas distintas. El dinero, porque a ver, no nos olvidemos que estamos hablando de un Estado extranjero además, es el Estado Vaticano, le estamos pagando a gente en realidad es de otro país, como el Estado Vaticano. Así que lo paga el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y es un agujero negro porque después de eso es muy difícil saber a dónde fue a parar el dinero. Pero eso es una parte. En el Código Civil tenés, por ejemplo, el recientemente modificado en 2015, que la Iglesia Católica es persona jurídica pública. Y le aclara a la gente que este carácter solo lo tiene el Estado Nacional y las provincias y los municipios. Es decir, que se puede dictar sus propias leyes, no rendir cuentas, mientras el resto de las religiones son personas jurídicas privadas, como una mutual, una sociedad anónima. Una asociación. Una asociación. O sea, los privilegios son enormes. O sea, bueno, el tema de la educación. En 2017 tuvimos una audiencia pública en la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la educación religiosa católica en las escuelas de Salta. Sí. Y lo que la sentencia de la Corte es igual a la ley 1420 del siglo XIX, que estaba muy bien para el siglo XIX, pero estamos en el 2017, 2018. Y sin embargo lograron sacarla, cosa que aquí en Tucumán no lo hemos logrado todavía, Analía. Además te quería contar, y sé que vos interveniste también, en un caso en relación a las capellanías dentro de los hospitales. Sí. Porque eso comenzó el año pasado acá en Tucumán y estamos pagando sueldos a los capellanes dentro de los hospitales que además se encargan específicamente a obstruir o a limitar los derechos de las mujeres. Por ejemplo, cuando quieren interrumpir un embarazo legal, ¿no? En el caso de violación, en el caso de una menor de edad que ve afectada su salud. Esto ha pasado en la maternidad de Tucumán el año pasado. Contanos un poco cómo fue ese caso y qué pasa con estas capellanías, por qué, cómo se resolvió un poco en Ciudad de Buenos Aires. En realidad no se resolvió. Ah, no se resolvió. En Bueno, año 2012 estábamos debatiendo el protocolo de aborto no punible. Sí.
Y en ese momento el jefe de gobierno, el ingeniero Macri, anuncia que el lunes siguiente iba a abortar una señora que había sido víctima de trata. Dice los datos. El fin de semana le caen en la puerta de la casa un sacerdote con grupos antiderechos, le hace una misa en la puerta de la casa. Ni los vecinos ni la familia sabían lo que le había ocurrido. Y nos preguntamos cómo sabía esos datos personales. De hecho, gracias a eso, los tratantes volvieron por ella y hubo que ponerla en un programa de protección de testigos. Y además un grupo de abogados antiderechos cayó el lunes e impidió el aborto. Y cuando nos preguntamos cómo, descubrimos que hay una ordenanza vigente en Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, una ordenanza en la época de la dictadura militar, que obliga a contratar capellanes y monjas en hospitales públicos de la ciudad. Obliga. Obliga. Contanos un poco los detalles porque eran desopilantes, si no fuese que sería tan trágico. Si no fuera que está vigente. Sí, la primera parte son los derechos y obligaciones de los capellanes, que, o sea, tienen rangos de empleado público, le pagamos sueldo, vacaciones, casa, comida, uniforme, aseo, viven, además tienen acceso irrestricto a cualquier lugar del hospital, en cualquier horario, y las monjas tienen un sueldo menor, otras obligaciones como custodiar la moral del establecimiento, pero a ellas hay que darle la ropa para que se la confeccionen. O sea, la tela. Ella tiene Hay que que darle hacer tela para que se la cosa. Le hemos hablado de carrera, me parece, ¿no? Deberíamos hacer un seminarista. A mí no me iba a tocar. Ya está, nos corrieron a todos a los 2 El tema es que después de una batalla, yo soy, digamos, una de las abogadas, la batalla ya viene de larga data, y bueno, el 7 de agosto, el día antes de que se debata la ley, me llega la cédula de que nos habían conseguido el recurso a la Corte Suprema, así que se va a debatir este tema en este momento. La Corte tiene sus tiempos, pero es interesante que se pueda discutir qué pasa, porque además el sacerdote católico en los hospitales de la ciudad tiene el carácter intermediario. O sea, si vos sos judía y querés pedir tu rabino, le tenés que pedir permiso al cura. Si el cura quiere, entra en horario de visita. Y después está el valor simbólico. Además del acceso a la data sensible nuestra, que vos te vas a hacer una hilo, una quebradura de tubaria, lo que sea, y el tipo tiene acceso a los datos. Ahora, con todo esto de la apostasía y con todo lo que fue también el debate del aborto en la Cámara de Diputados y de Senadores, empezó también a surgir con fuerza lo que está pasando con otras religiones, principalmente con la Iglesia Evangelista. Sí. Bueno, México tiene una cantidad de diputados muy fuerte, está avanzando también en otros lugares. Brasil. En Brasil también. En Argentina, ¿cómo está? ¿Y qué peligro implican para el Estado laico, ¿no? el ingreso de estas iglesias que también son muy fuertes a nivel internacional? Mira, yo lo noté, digamos, si me refiero mucho a matrimonio igualitario es porque son dos temas transversales, son dos temas donde la Iglesia Católica mostró su cara y por eso la reacción de la gente. Cuando la gente viene a apostatar y te cuenta, no es que te deja un papel, viene y te cuenta, o viene llorando, o viene feliz, pero viene, no le es indiferente. La gente está muy indignada con la intromisión de la Iglesia Católica en algo que tiene que ver con la salud pública. Y le resultó intolerante. Y en ambas leyes observé lo mismo. La logística, la estrategia, la bajada de línea de qué se va a decir es de la Iglesia Católica, pero la masividad en la calle la pone la Iglesia Evangélica. Y en ambos casos, tanto durante el debate de matrimonio como durante este debate, en aquel momento Cynthia Houghton presentó un proyecto de libertad religiosa y en el 2017 Macri presentó un proyecto de libertad religiosa. Exacto. Es el mismo error, que lo frenamos entre 2 o 3 compañeras, una también de acá que me ayudó, que es aquí de Tucumán, muy conocida. Soledad esa. Sí. Así que, como verán, no es casualidad que digamos, quien hoy ha puesto todo su aparato sigue siendo Jorge Bergoglio. Claro. El Papa es Jorge Bergoglio, no nos olvidemos. Porque No es el Santo Padre, no es el Sumo Pontífice. que acaba de decir que los niños y niñas gay, lesbianas, trans, tienen que ir al psiquiatra, y como no le alcanzó, al día siguiente habló en contra del divorcio. Yo creo que hasta la patria potestad compartida no para, y por ahí nos discute el voto de las mujeres, no sé. Contarle de no discutir los pedófilos hacia adentro de la iglesia, cualquier cosa. O sea, decidió que la culpa de la pedofilia es de Satanás. No, y encima, acá hay múltiples expresiones en Tucumán que se demostraron los antiderechos y los sectores fundamentalistas católicos que, por ejemplo, fueron afuera de la legislatura y dicen que sí tiene que ver con traer la zoofilia.
lo dicen en los medios, públicamente. Bueno, aparte en el debate de los senadores, algunos nos comparaban con marsupiales. Claro, con perras. Con perritas que teníamos cachorritas. Tienen un tema con la animalidad como extraña. Bueno, con el matrimonio Me igualitario. parece que lo tienen más como deseo de ellos que cualquier cosa. Bueno, me acuerdo que con el matrimonio igualitario también hablaban de que ahora me voy a poder casar con mi perro y tenían ese tipo de Tiene una cosas. cabeza muy sucia. ¿Verdad? Sí, qué fantasía. Qué fantasía El problema lo tienen ellos. Bueno, ¿quieren seguir escuchando a Analía más? Que va a tener un montón de información y van a poder sacarse todas las dudas que quieran en relación a las apostasías, algo que se viene desarrollando como un movimiento paralelo, digamos, a todas las luchas por los derechos, tanto de la diversidad como de las mujeres. Pueden ir a la biblioteca de Ayelem, que recordemos la dirección exacta y el horario en que empieza la charla. Es el espacio de memoria Casa Coronel en Chacabuco 476, 476, 478, ocupa los dos espacios. Hoy a las 18:30, una charla sobre laicismo, sobre separación de Iglesia y del Estado, sobre la importancia de tener un Estado que nos permita la libertad de expresión y en el que todos seamos iguales. Muchísimas gracias, Analía, por estar presente. Muy contentas de tenerte acá. Nos cambiaste un poco el día, nos sacaste del nubarrón del dólar y estamos muy felices de que hayas pasado por Pasaron Cosas. Gracias por la invitación, seguimos en campaña, acá no se rinde nadie y la seguimos peleando. Gracias.